Bueno, yo voy a presentar un caso breve y sencillo, breve porque inicialmente teníamos estimado que fueran 10 minutos de presentación, está un poco enfocado en esa línea. Y sencillo porque no tiene ningún título así aparentemente llamativo, pero es un caso que en la práctica clínica diaria nos vamos a encontrar continuamente y está bien reforzar algunos conceptos, por lo menos algunas actitudes, sobre todo de cara a nosotros los residentes. El caso versa, como habéis dicho, sobre una proteinuria durante el embarazo en una paciente con nefritis lúpica, que un caso propuesto por la unidad del Hospital Clínico San Cecilio, la unidad de enfermedad autoinmune sistémica, con los compañeros que ya conocéis, con el doctor José Luis Calleja, la doctora Raquel Ríos, Marta García Morales, el doctor Javier de la Era y a la cabeza siempre el doctor Norberto Ortega. En la exposición del caso la iré intercalando con algunas preguntas fundamentales en cada una de las etapas, las preguntas que surgen habitualmente en cada una de las etapas de la concepción. La paciente es una paciente de 24 años, diagnosticada hace 6 años, de un lupus eritematoso sistémico con nefritis lúpica. Ay, perdón, que se me ha... Con nefritis lúpica tipo 4 segmentaria, que además presentaba unos anticuerpos antifosfolípidos positivos, tanto el anticoagulante lúpico como IgG para anticardiolipina y para IgG beta-2 glicoproteína, los 3 positivos. Se consiguió remisión con corticoides y micofenolato y estuvo con tratamiento de mantenimiento hasta la fecha que nos concierne, con prednisona a dosis mínima, con micofenolato 2 gramos diarios, hidroxicloroquina 200 miligramos, losartán y aspirina 100 miligramos. En ese momento, con esta situación, la paciente nos presenta en consulta, y nos transmite el deseo concepcional, el deseo de quedarse embarazada. En ese momento se le hace una estimación de la actividad clínica analítica inmunológica, que hasta ahora había presentado una situación de función renal completamente normal, con unas proteínas totales y albúminas normales, un sedimento en orina inactivo y una proteinuria en orina aislada de 0,2 gramos diarios. Y bueno, vemos que es una paciente con poca actividad, nula actividad clínica, nula actividad analítica prácticamente, pero sí a nivel inmunológico persistían unos niveles levemente positivos de anti-DNA y discreto consumo de complemento a las fracciones C3 y C4. Destacar también que presentaba ROILAN negativo. Entonces, en un primer momento nos cabe la primera pregunta, si la situación clínica inmunológica es la más adecuada para el embarazo. Queda bien establecido que el embarazo es deseable o totalmente recomendable que surja o se planifique más de 6 meses desde el último brote, siempre y cuando no haya una contraindicación absoluta, que son la afectación de algún órgano esencial irreversible, como hipertensión pulmonar grave, enfermedad pulmonar restrictiva grave, insuficiencia cardíaca, fracaso renal, sobre todo estimado por creatinina superior a 2,8, o como digo, un brote grave de lupus en los 6 meses previos, así como algún evento trombótico, especialmente arterial. Nuestra paciente no presentaba dicha situación. De hecho, una paciente que, como datos a favor de la gestación, presenta menos de 40 años, sin antecedentes obstétricos, sin un daño orgánico reversible, como hemos dicho, sin clínica general en ese momento, con escasa proteinuria y escasa expresión analítica de actividad. Por contra, tenemos unos anticuerpos antifosfolípidos, sin evento trombótico, unos anti-DNA positivos y un consumo parcial de complemento. Categorizando tanto el lupus como por la propia enfermedad del lupus, aunque esté inactiva, como la positividad de anticuerpos antifosfolípidos, aunque no tengan evento trombótico, la paciente queda categorizada como de moderado alto riesgo. Esto implica que tengamos que hacer una planificación estricta de la concepción, un seguimiento y una anticipación de los posibles eventos adversos. ¿Cuánto tiempo antes
habría que suspender los fármacos teratogénicos en estas visitas preconcepcionales, en este caso el losartán y el micofenolato. Idealmente para el micofenolato se destaca que debe ser 6 semanas antes y habría que sustituirlo por un inmunosupresor no teratogénico, anticalcineurínico o preferentemente por la facilidad y por el conocimiento de la azathioprina. Mantener evidentemente la hidroxicloroquina, la prednisona y la aspirina, consabidamente conocidos como protectores tanto para eventos, para evitar el brote lúpico como para mejorar disminuir las complicaciones obstétricas, tienen que ser nuestros pilares y por supuesto no tocarlo. Y como digo, sustituir el inmunosupresor ahorrador de corticoides por uno no teratogénico, en este caso la azathioprina. Como hemos hecho un cambio de tratamiento en el esquema terapéutico, es ideal monitorizar a la paciente mínimo 2 meses para ver cómo está la actividad tanto clínica como analítica e inmunológica después de este cambio y deseablemente hasta 4 meses, por darle un tiempo a la enfermedad a ver cómo se expresa tras el cambio. Especialmente en estas pacientes que tienen poca actividad clínica, pero sí que tienen cierta actividad inmunológica de fondo. En la actitud con los IECA y ARA2 queda menos establecido, pero sí que es recomendable retirarlo 4 o 6 semanas antes y tener claro si la indicación del IECA es como antiproteinúrico, que en ese caso es más complicado buscarle un sustituto, más que los fármacos pilares fundamentales del lupus, versus su indicación como antihipertensivo, que en este caso sí que tendríamos que sustituirlo por un labetalol, un nifedipino, un azometidopa, por evitar la progresión, como veremos a continuación, a eventos adversos como la preeclampsia. La paciente la revisamos a los 2 meses, como indicamos, con una situación clínica analítica similar, con recomendaciones de mantener actitud anticonceptiva hasta una revisión al 4.º mes. En ese momento, el 4.º mes, tras la planificación y el cambio de micofenolato para azathioprina, la paciente está ya embarazada, con fecha de la última regla hace 6 semanas. Una situación que pues, nos podemos encontrar, aunque nos anticipemos y hagamos nuestra planificación concepcional con la consulta específica de sistémica o con la consulta de alto riesgo obstétrico, pues al final la realidad es la que pesa y nos tenemos que utilizar la imaginación para anticiparnos a estas situaciones. Entonces aquí pues lo que más miedo nos da es evidentemente que la paciente pueda desarrollar durante el embarazo un brote de nefritis lúpica y de forma paralela o relacionada es una paciente también con un altísimo riesgo para desarrollar preeclampsia. ¿Se debe hacer profilaxis para la preeclampsia? Bueno, pues acorde a las sociedades tanto nacionales como internacionales, las actitudes o las indicaciones terapéuticas que sí que han demostrado de forma consistente un beneficio para prevenir la preeclampsia es sin duda la aspirina. Aparte de mantener la hidroxicloroquina, tanto para evitar la actividad lúpica, la hidroxicloroquina también ha demostrado reducir la progresión de preeclampsia en pacientes con lupus. En cuanto a la aspirina, que como digo está consolidadamente demostrada, tenemos por un lado la duda, la disyuntiva siempre de la dosis, pues en los diferentes estudios en los diferentes metaanálisis se han recopilado estudios de diferentes dosis, de 75, 100, 150. Entonces, ¿qué cabría esperar hacer con la aspirina en nuestro paciente que ya tomaba aspirina de 100 por la positividad de los anticuerpos antifosfolípidos? Plantear subirlo a 150, mantenerlo a 100 y esperar a ver cómo va la actividad de la paciente, ahí sería la duda. También se ha recopilado, o se ha recogido, la posible indicación de la heparina bajo peso molecular como profilaxis en pacientes con lupus y anticuerpos antifosfolípidos positivos sin eventos trombóticos, pero parece que dicha indicación está más establecida para aquellas pacientes que ya han tenido alguna pérdida, algún aborto espontáneo o alguna pérdida fetal. En el primer embarazo no parece que se ha consolidado su uso. ¿Existe alguna forma de predecir el riesgo de preeclampsia una vez que ya tenemos el embarazo de una paciente con lupus
Bueno, pues aparte del Doppler de las arterias uterinas, lo más importante para predecir el riesgo de preeclampsia es tener claro el seguimiento estrecho de la paciente. Tenemos que tener un seguimiento estrecho cada 2 o 4 semanas, estableciéndolo el seguimiento con los compañeros de ginecología y haciendo el seguimiento conjuntamente con el Doppler de arterias uterinas. Y paralelamente parece que se vienen validando algunos factores de crecimiento endotelial que son, digamos, primos del factor de crecimiento endotelial BEF, conocido conocido por todos nosotros, que, digamos, cuando hay preeclampsia se aumenta como factor ya digo, crecimiento endotelial, siendo conocido la endoglina, la proteína soluble FLT1 y el factor de crecimiento placentario. La paciente, después de notificarnos el embarazo, hicimos un control a las 2 semanas y la actividad clínica era parecida. La función renal estaba conservada, el hemograma era normal, pero sí que empezó a presentar un discreto aumento de la anti-DNA con una proteinuria en orina de 24 horas de 2,9 gramos y un sedimento activo con hematíes y leucocitos, aunque sin cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ante esta situación de nuevo aparecen los fantasmas y nos planteamos si es un brote de nefritis lúpica más consistentemente o una preeclampsia. ¿Cómo la diferenciaríamos? Un brote de nefritis lúpica de una preeclampsia, siendo la clínica bastante superponible, fundamentalmente en lo relacionado a la proteinuria, los edemas, la hipertensión. Bueno, pues lo sustancial es identificar en la semana de gestación que estamos. Es extraño que prácticamente imposible por fisiopatología que una preeclampsia se establezca antes de la semana 20. Suele aparecer, como digo, en semanas más tardías de la semana 20 y la clínica de la preeclampsia se suele anticipar con datos de hipertensión arterial, con una afectación de trombopenia, anemia, aunque suelen ser más tardías, y ya en una última instancia las enzimas hepáticas. Fundamentalmente para la preeclampsia es la semana de gestación en la que nos encontremos. Una vez que nos encontremos más allá de la semana 20, ahí es donde existen las dudas notables entre si es una preeclampsia o es una actividad o es un nuevo brote de nefritis lúpica. ¿Cómo diferenciaríamos esta situación? Pues bueno, en la nefritis lúpica el perfil es de una paciente que ya viene teniendo cierta actividad previa, en ocasiones con posible clínica sistémica, con un deterioro del filtrado renal más precoz o más llamativo, un sedimento más activo, tanto en la hematuria como en la leucocituria, y una anemia y trombopenia que no son tan marcadas, a lo mejor, no sé que haya una fase de hemólisis, pero que puede ser ciertamente más precoz, diferenciándolo siempre de las citopenias que pueden aparecer en un embarazo normal. ¿Vale? Entonces, tener claro que la semana 20, a partir de la semana 20 es cuando existen las dudas, y antes de ella, esencialmente nuestra paciente que ya teníamos cierta actividad inmunológica y fue bastante precoz el dato de proteinuria, lo más probable es que nos encontremos ante una nefritis lúpica. Ante la recibida de una nefritis lúpica en el embarazo, ¿cuál sería la mejor actitud terapéutica? Bueno, ante un brote leve está indicado el ascender o subir la prednisona oral, así como ajustar el inmunosupresor a la dosis máxima que nos permita, ya sean los niveles o en este caso la actividad de la tiopurina metiltransferasa como es la azathioprina. Para un brote grave está bien establecido el uso de pulsos de metilprednisolona, generalmente 3 días, con un descenso luego a prednisona vía oral, con un máximo de en torno a 60 miligramos día, y asociación al inmunosupresor, asociar el inmunosupresor al que tuviéramos de fondo, añadirlo en segundo. Generalmente íbamos a tener de fondo la azathioprina. Después de optimizar las dosis, lo que estaría indicado es iniciar un anticalcineurínico, generalmente el tacrolimus, e intentar mantener un seguimiento estrecho con niveles del fármaco. En cuanto a la actividad o la mejor actitud terapéutica y definir la actividad, ya que lo veníamos comentando anteriormente, es cierto que en pacientes embarazadas con cierta actividad inmunológica de fondo, como es nuestra paciente,
hace que seamos más que agresivos, nos anticipemos un poco más o seamos un poco más generosos con las dosis en cuanto a la actitud terapéutica en este perfil de paciente. Aunque la actividad de nuestros pacientes se podría marcar en 5 puntos sobre 24, lo que hicimos con ella fue iniciar pulso de metilprednisolona y añadir el anticalcinurínico. Después de esta actitud terapéutica de 3 pulsos de metilprednisolona y añadir el tracrolimus, obtuvimos en los sucesivos controles una función renal conservada con el hemograma normal, un descenso paulatino de los niveles de anti-DNA y actualmente presenta una proteinuria con orina 24 horas inferior a 0,5 con un seguimiento totalmente inactivo. La paciente actualmente se encuentra en el segundo trimestre, pasando ya al tercer trimestre, en un seguimiento estrecho con la unidad de obstetricia y con un seguimiento estrecho tanto por el brote lúpico como por el riesgo de preeclampsia, no ya solo por la condición gestacional previa, sino también por haber tenido ya un brote de nefritis lúpica y además por haber tenido que añadir un fármaco anticalcineurínico, como el tracrolimus. Como digo, hay que monitorizar los niveles de forma estrecha, ya que el tracrolimus pues, también induce a un ascenso de la hipertensión arterial, a un ligero fracaso de deterioro renal como efecto secundario sin que haya por ello más actividad. Por tanto, tenemos que tener un seguimiento estrecho tanto clínico como analítico de la paciente. Conclusiones fundamentales. Bueno, pues en las pacientes, ya sea en este caso, ya sea con lupus o con anticuerpos antifosfolípidos sin eventos trombóticos, que son las dos condiciones que cumple nuestra paciente, aunque de forma separada también tenemos que tenerlo claro, que hay que hacer un seguimiento estrecho y una planificación del embarazo. Hay que hacer un ajuste de tratamiento de forma precoz y no tener prisa a la hora de permitir a la paciente digamos, el deseo gestacional. Sobre todo monitorizar con tranquilidad, dejando en casos de que haya cierta actividad inmunológica o cierta proteinuria leve de fondo, monitorizar con consistencia por lo menos 4 meses para ver si el switch de inmunosupresor que hemos hecho está bien tolerado y ha consolidado digamos, el control de la enfermedad. Monitorización estrecha, aunque todo haya ido bien, tenemos que ser insistentes, pues en el curso de 2 semanas los pacientes de este espectro pueden desarrollar el brote y es muy importante anticiparse, pues las herramientas terapéuticas, en el caso de una nefritis lúpica durante el embarazo, son limitados. Entonces aquí es mucho más importante la anticipación, el seguimiento estrecho y no digo ser agresivos, pero sí ser generosos con el tratamiento para no permitir a la enfermedad que nos gane el camino. Estar atentos al diagnóstico diferencial de la preeclampsia y al mayor riesgo que tiene en la asociación con nefritis lúpica y, bueno, el tratamiento que ya lo hemos mencionado. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por la atención. No sé si... ¿Sí? Muchas gracias, Pedro. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Pedro, gracias. Que a Diro también le pusiste, ¿no? Entiendo. Sí, se mantuvo. Sí. Sí. Como digo, es un caso que, bueno, evidentemente no se hizo biopsia. Fue un caso directo, pero que a lo mejor no, no es tan espectacular precisamente por la anticipación del tratamiento en el brote, sobre todo en la cuestión de lo más discutible sería si se fue demasiado precoz o no, ponerle los pulsos y el anticalcineurínico, pero la buena evolución de la paciente demuestra que no, que aquí hay que ser directos y ser sólidos con el tratamiento, pues luego las herramientas terapéuticas que nos quedan son escasas y ya podemos ir con la carrera perdida y las situaciones que se generan en el embarazo pues son desagradables cuando nos quedamos sin herramientas terapéuticas. ¿Qué niveles de tacrolimus la tenía? ¿Más hacia arriba o más hacia abajo?
Pues en un inicio, quiero recordar, aunque yo no estuve luego en el seguimiento de la paciente, en torno a 5 y pico, 6, no estuvo en los niveles superiores. También creo que es precisamente por esto, que no tiene unas dosis de actividad muy alta y siempre la facilidad que te dan los niveles del tacrolimus es, en el caso de que el brote no se controle, pues intentar optimizar niveles, y yo creo que el intento se debe, en este caso, con un brote moderado, leve moderado, aunque que no llegue a ser grave del todo, es intentar hacerlo con las dosis mínimas que nos permitan los niveles para tener margen en el caso de requerirlo en un brote eh, severo o resistente. Muy bien, Pedro. Muchas gracias por la presentación. Yo te Nada, quería ustedes, por el preguntar tiempo. un poco sobre exactamente qué pulsos de 6-metilprednisolona se le puso. 125 durante 3 días. 3 días, ¿no? Y bueno, efectivamente parece que ha dado resultado el tratamiento. Sí. Pero 3 días de 6-metil es en general algo para cortar de raíz algo, pero no se espera que eso mantenga la situación. Claro, en este caso no tenemos el seguimiento del paciente o de la paciente para saber realmente si ha vuelto o si vuelve a hacer proteinuria. No ha vuelto a tenerlo. Actualmente no. ¿En cuánto tiempo? ¿Meses? Todavía está en el tercer trimestre la paciente. O sea, que está en el tercer trimestre. Y el proceso era sexto, no me acuerdo muy bien, es que no me acuerdo muy bien de los detalles, pero lo que nos has contado era 6 semanas de gestación, ¿no? Sí. Era 6 semanas de gestación, sí. Sí. Bueno. Podemos decir que era en la 8ª semana de gestación cuando tuvo el brote. Y ahora dices que va por la 24 más o menos. 6 meses. Sí, creo recordar que sí, si me salen bien las cuentas. Bueno, pues de todas maneras... en cualquier caso, la paciente... Eso, tengo un conocimiento por los compañeros que está controlada ahora. Ya, pero hay que tener cuidado al interpretar un caso clínico. Lo digo porque efectivamente has hecho un planteamiento que es razonable. Y hay que estar atento, en ocasiones hay que anticiparse a los acontecimientos, pero bueno, esto no significa que este tipo de pacientes deban recibir estos tratamientos de forma regular. Podrían ser eficaces, podrían ser útiles, no digo que no, pero bueno, no tenerlo como norma, porque a lo mejor una opción haber sido haberse mantenido un poco en la expectativa en la medida en que ibais a usar un tratamiento relativamente banal, entre comillas. Los pulsos de 6-metil de esa cantidad tampoco suponen ningún riesgo especial y se pueden poner 3 meses después en lugar de 3 meses antes, ¿no? Es un poco esa que no saquemos la consecuencia de que esto se maneja así. Sí, por eso precisamente he insistido y matizado que la actitud terapéutica seguro que al final nunca en otro centro, otro compañero podría haber tomado otra actitud, pero realmente creo que es importante destacar que ante la situación de nefritis lúpica, el riesgo de preeclampsia, la positividad para los anticuerpos antifosfolípidos y que fuera una paciente con actividad inmunológica de fondo, que no se abortó del todo tras el tratamiento de remisión de brote previo, pues invita a tener una actitud un poco más, digamos, más activa. Simplemente era por comentar. Sí. No te retires, Paco. ¿Hay otro caso más ahora? Porque al final no me he enterado bien si hoy iba a haber 4 casos. Sí, hay otro caso. Hay otro más, entonces pues lo resumo muy rápido, porque nos llegó, después de lo tuyo, nos ha llegado una paciente con una situación igual que la que tú estás comentando. De hecho, llegó a tener 7 gramos de proteinuria y el resto lo mismo que tú has puesto ahí. El cociente era razonable, no parece que fuera una preeclampsia. Había llegado también a una, no recuerdo muy bien si la 22 o 24 semanas, que es cuando empezó, o sea que tenía más cercanía al tercer trimestre, ¿no? La paciente esta fue manejada subiéndole la dosis de tacrolimus, que inicialmente se le estaba poniendo más baja porque está descrito, que no sé muy bien, pero debe ser que la hemodilución que tienen las gestantes hace que los niveles salgan más bajos de lo que realmente
de la disponibilidad que tiene del fármaco el paciente. El caso es que se le puso a 8 miligramos de tacrolimus día y el problema, la proteinuria se resolvió, quedó en 2 y pico, no se resolvió del todo, pero quedó en 2 y pico. Quiere decir que los dos ejemplos en ambas direcciones o en ambas actitudes pueden también dar buenos resultados. Hace falta tamaños muestrales un poquito más grandes, ¿no? Como es lógico. Muy bien. Pues nada, gracias de nuevo porque tu esfuerzo lo merece.